in the pool. ¿Qué digo ahí en esa oración? Pongamos las tres. A ver, así las identificamos. Bueno, fíjense, tenemos swimming, I like swimming in the pool. Este swimming, ¿cómo lo vamos a traducir? ¿Cómo vamos a traducir esta primera oración? ¿Alguien se anima a leerla en español? ¿No? ¿Nadie? Me gusta nadar en la piscina. Muy bien. Me gusta nadar en la piscina. Entonces ese swimming ahí es nadar. Voy a poner otra más. Veamos esta segunda acá. ¿No? Espérenme que me están escribiendo en el chat. Yo el chat no. Ah, ¿qué diccionario de español yo uso? Yo, cuando tengo que buscar algo, lo uso el Google Translate. Directamente. Mira. Supongo que lo conocen todos los que están acá. Uso ¿Ves? Ingreso acá la palabra que no entiendo y me da la traducción. Lo que me pasa por ahí a mí, como que a ustedes también, que traduzco una palabra y la traducción que me trae el traductor no es la de la palabra que está ahí. Entonces lo que hago normalmente es el traductor, y cuando vos abrís en este sitio, propiamente el traductor te ofrece otras opciones. Si no, diccionarios de español hay un montón. Podés usar los mismos diccionarios de español que usas en inglés, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a mostrar las opciones que hay y te voy a decir cuál es que yo uso. A mí me gusta mucho este acá. Este también es bueno. Yo creo que con esos dos ya tenés un montón. Este es bastante completo. Por ejemplo, si nosotros buscamos acá, si lo veíamos un ejemplo, elegimos el idioma y lo buscamos, pero está re lenta mi internet. Fíjense que acá me sale de inglés al español. Acá también, acá me dice pegar, golpear, chocar, golpearse. Ven que te ofrece de acuerdo a cómo aparece el verbo en la oración, un montón de opciones. Todavía no se cargó, que es el Cambridge, es bueno también, pero es bastante mejor este otro, que por las dudas no sé, ya no se han fijado, se llama Word Reference. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno. Es preferible que abran el micrófono, chicos, y no me escriban porque no veo el chat. Bueno, estábamos viendo cómo funcionan los verbos terminados en ing. Dijimos que puede ser nadar, I like swimming in the pool, me gusta nadar en la pileta. ¿Cómo leeríamos esta segunda oración? ¿Quién se anima? Cualquiera de ustedes. En ese caso sería nadando. Muy bien. Ella está nadando, ¿no? Entonces el verbo ahí está conjugado. Esta es la opción que más conocemos, porque cuando aprendemos en la escuela inglés, siempre nos enseñan, digamos, el presente continuo. Entonces hay una tendencia a creer que la única opción con una ing es esta. No, hay otras. ¿Cómo sería la tercera? Swimming is good for your health. Health es salud. Entonces, ¿cómo la leerían ustedes? Nadar es bueno para la salud.
Nadar es bueno para la salud. Muy bien, entonces vuelve a ser, como en el caso de arriba, un infinitivo, nadar. La última opción que tenemos acá dice, my swimming suit is blue. Ahí swimming está, digamos, antes de un sustantivo. Suit, que quiere decir traje, es un sustantivo, y swimming lo está calificando, nos está diciendo qué tipo de traje. ¿Cómo sería entonces? Mi traje de baño sería en realidad mi traje para Mi natación. traje de baño. Claro, mi malla, ¿viste? Nosotros en Argentina decimos malla, pero es traje de baño. Entonces ahí swimming está funcionando como un adjetivo. Está calificando, nos está diciendo qué tipo de traje, ¿no? Porque si yo saco swimming, my suit is blue, queda mi traje es azul, bueno, cada uno se imaginará qué tipo de traje. Pero si yo digo my swimming suit, muy bien, Alan, estoy hablando de mi traje de baño, ¿ok? Entonces, conclusión. Cuando yo tengo una palabra terminada en ing, esa palabra puede significar o puede cumplir la función de distintas categorías de palabra. Puede ser, en este caso que está acá, no quiero complicarles, pero bueno, puede funcionar como un verbo que está conjugado, ¿no? Nadar, como un verbo infinitivo en este caso, perdón, como un verbo conjugado en el segundo, nadando, como un infinitivo, que en este caso es sujeto de la oración y que nos habla de la actividad, como swimming, como smoking, ¿no? O puede ser un adjetivo, por eso es como raro, porque digamos nosotros siempre pensamos que la ing es algo verbal. En realidad acá está funcionando como un gerundio. Yo no quiero entrar en toda esta categoría en clasificación de palabras porque sé que no les gusta, pero para que ustedes entiendan, la terminación ing puede funcionar como un adjetivo, puede funcionar cuando yo nombro la actividad, puede estar funcionando como si fuera un sustantivo, y puede también funcionar como un verbo conjugado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como estudiante para poder aprobar la actividad y tener cuidado? Tratar de leer la oración y darle significado a esa palabra en ese contexto. Entonces digo, la primera pista es buscar una palabra de la misma categoría. Si la palabra está terminada en ing, voy a la oración 3 y me fijo qué palabras terminadas en ing hay. Esa es la primera pista que tengo. Entonces dice, ejemplos del contacto de las fuerzas incluyen golpear una pelota con un bate o con tu mano empujando la línea de finalización, la línea de llegada sería, ¿no? Entonces, pulling, perdón, quiere decir trayendo, ¿no? Fíjense, la vamos a buscar acá para dar. Vamos a buscar para tener el sinónimo primero, después vamos a ver el antónimo exacto. Pónganse que busquemos pulling acá. No, vamos a buscar pull solo. Bueno, acá me lo trajo todo. Dice, pequeñísimo el trampo. Esto, no sé ustedes, pero yo sin los anteojos no veo. Bien, ahí va. Entonces dice, el primer significado, el más general, pull, dice tirar, jalar. Entonces, ¿vieron que en las puertas está pull and push? ¿Se fijaron alguna vez? No hace falta irse afuera, hay algunos negocios en Argentina que tienen el pull and push, ¿no? Sí. Bueno, fíjense ahora si yo busco, no sé, suele tener, quiero fijarme si tiene diccionario de antónimos. Miren, está en español, pero tenemos que buscar en inglés. A ver si buscamos un poquito, ya nos dice más. Vamos a inglés, a ver si nos ofrece English, ¿no?
Collocation, a ver, es lo único que hay en leche. Espérenme porque yo lo he usado este diccionario para buscar sinónimos. Déjenme que lo busque acá. Mira esto que me parece. Un segundo. Ahí vamos. Obviamente con todo esto no pueden ver. Espérenme. Acá está, miren, el Word Reference. Acá voy. Si lo abra. Supongamos que yo busque pool. Si desaparece. Acá. Normalmente el que trae sinónimos trae también los antónimos, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa? Bueno. ¿Ven? Ahí me da como distintas opciones de sinónimos. A ver si acá están los antónimos. ¿Por qué no me trae todos juntos? Yo no casi. Tenedme paciencia. Les quiero mostrar, de paso ya les queda para que ustedes sepan. A ver, vamos a buscar. A ver si directamente así lo encontramos. Acá. Bueno, la definición de letra. Acá. Esto es. A ver cómo aparece. Bueno. Perdón. Yo les juro que lo he usado, por eso. Bueno, me parece que está todo en el. Acá. A ver, este ejemplo. Un instante. Miren, en este caso trae los dos. Se ve que en algunos casos, ven, trae el sinónimo y el antónimo. Y en la opción que hay que elegir es esta, la de sinónimos, a ver si ponemos cool. Trae el antónimo. Yo recién no lo vi, pero me lo salteé. A ver. No, bueno, trae solamente, en este caso, el sinónimo. Ese es el problema con los antónimos, que no todos los diccionarios te traen los antónimos y medio que hay que deducirlos. Ahí los deducimos juntos, pero yo quería compartirles algún diccionario de antónimos para que ustedes puedan ganar. Vamos a ver qué sale. ¿Qué tercero? Me parece que me trae la de la palabra. Es como que no hay muchos diccionarios de antónimos. Como para que los pueda sacar de la duda ahora cuando están. ¿Parece que puedo preservar esto? No, ¿no? Bueno, a ver, esperemos un ratito. Ahí está. Bueno, ven, si yo escribo acá pool, ¿se fijaron cuál es la página? Fíjense si lo quiero guardar, a ver qué onda que nos trae. Fíjense los antónimos de pool.
un montón de palabras. A ver si te push. Acá está push. ¿Ven? Por ahí no es la primera opción. Encontramos, pero bueno, les da la certeza a ustedes que esa es la palabra que ustedes tienen que ingresar. ¿Entendieron? Ya sé que les hice el lío bárbaro, disculpen, pero no encontraba el diccionario, pensé que iba a ser más fácil. Lo importante es que ustedes entiendan que cuando tienen una duda en el tema de sinónimos y antónimos, consulten con un diccionario, porque solo no les va a salir. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos evaluando, por sobre todas las cosas, se movió la mesa porque me corre y me daba el sol. Estamos evaluando el conocimiento de vocabulario que ustedes tienen. Entonces, recapitulando, cuando tenemos una palabra, sustantivo, en este caso puede ser una palabra que termina en ing, que no sabemos si es verbo, si está funcionando como adjetivo, si está funcionando como sustantivo, vamos a la línea 3, al renglón 3, y nos fijamos qué otras palabras hay terminadas en ing. Entonces, leemos esas palabras. Hitting, que es golpear, no tiene nada que ver con pushing, no es el antónimo. Entonces evaluamos pulling. Supongamos que no sabemos qué quiere decir pulling, lo buscamos en el diccionario, en cualquiera de los diccionarios, y si queremos corroborar que esté bien el antónimo, podemos corroborar en este diccionario de antónimos, que es medio limitado, es un diccionario pequeño, pero para poder hacer esta actividad de práctica me va guiando. ¿Se entendió? Entonces lo voy a completar acá, pulling, ¿no? Como la opción correcta. Bueno, vamos al que sigue. Ahí está. Bueno, me dice que en la línea 6 yo me fije un antónimo también de with. ¿Saben qué quiere decir with? ¿Alguien? Con. Con, Es una preposición, ¿no es cierto? Es una preposición y quiere decir con. Entonces voy a ir a es el antónimo, ¿no? Voy a ir a la línea 6 y me voy a fijar en el renglón 6. Tendría que ser otra preposición. Entonces, ¿cuál sería lo opuesto a con? Bueno, algo without. claro, without, muy bien. Algo parecido a sin en español. Entonces, lo puedo seleccionar, hago control C, hago control V y lo pego acá. O lo tipeo, por ahí, copiar y pegar, acuérdense que en Moodle es con control C y control V, no puedo usar el mouse porque no me pega con el mouse. Lo que me evita ese formato de trabajo es que haya errores de ortografía, los spelling mistakes, que me van a dar mal, porque el sistema reconoce letra por letra, ¿no? Entonces, lo que yo hice recién fue seleccionar la palabra, hago control C, control V, y voy a la siguiente página. ¿Entendió? ¿Puedo avanzar? ¿Sí? Bueno. Esperen un poquito. Bueno, me dice, la tercera palabra que tenemos es ignores, me pide ignores en la línea 5, acá, es un antónimo también. Ignores, con la S, me está diciendo que es un verbo conjugado, ¿no? Sabemos que la S indica o plural o un verbo conjugado en la tercera persona. Entonces yo miro rápido, ¿y cuál les parece que podría ser de todas estas palabras? Me voy fijando que termina en S, me doy cuenta que gravitons es un sustantivo, particles es otro sustantivo. ¿Qué pasa con involves? ¿Qué les parece? Sí, es ese como que dice, como que involucra. Como que lo incluye. Claro, Claro. que le incluye, muy bien. La idea de involves en este contexto, ¿qué te dice? Lo vamos a leer. Te dice, la interacción gravitacional involucra el intercambio de partículas hipotéticas llamadas, no sé, gravitons, no sé cómo será en español. Me dirán ustedes, me corrigieron ustedes, ¿no?
Entonces, si es involucran, puede ser perfectamente el antónimo de ignorar. Entonces, selecciono, control C, control V, y voy a la siguiente. ¿Vamos bien? Quiero saber los otros que están tan callados, si pueden ir siguiendo la lógica de la actividad, si se entiende. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Bueno. Vamos a la línea 4. Nos dice, nos da la palabra cos. No sabemos qué tipo de palabra es. Nos pide otro antónimo más. Entonces en la palabra 4 traemos una oración que termina, dice the objects in contact, y una oración que empieza. Action at a distance forces, ¿no? Action at a distance es algo como la acción a distancia. Las fuerzas, perdón, forces acá es el sustantivo, y esto está que califican las fuerzas. Entonces dice que las fuerzas de acción a distancia se deben, ¿no? O son, acá sería son, por, el due to es como un por, como un because, se deben a las interacciones fundamentales de la gravedad y el electromagnetismo. Eso está en el renglón 5. Entonces, ese cos, ¿qué sería? Sería el antónimo, ¿no? ¿Nadie vio ahí cuál era? ¿Nadie se le ocurrió? ¿Nadie le salió? ¿No? Es medio difícil esta. A ver. Vamos a ir acá. Y vamos a ver la respuesta juntos. Fíjense que acá es toda una frase. ¿Cómo sería? Vamos a volver para atrás. Volvemos a ver el texto bien. Y lo podemos analizar con tranquilidad. Cause es causar, ¿no? Causar algo. En este caso es un verbo que no está conjugado porque forces es plural. Entonces dice, las fuerzas de acción a la distancia ocurren debido a, bueno, está medio raro esto como antónimo, yo les tengo que decir la verdad, que también me parece raro, pero me parece que es como que toma, digamos, como antónimo. ¿Se acuerdan los conectores que nosotros que tenemos que estudiar, los que ustedes tienen que estudiar para el parcial? Que algunos son de causa y otros son de consecuencia. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí, profe. O sea, ahí Bueno, actuaría como un because. claro, ahí actuaría como un because. Para mí, yo lo veo como medio raro por suerte los del parcial van a ser bastante más claros. En eso quédense tranquilos, que los sinónimos y antónimos del parcial, por lo menos los que yo he corregido hasta ahora, los veo bastante más claros que esto. Pero puede haber casos que sean como más dudosos o como más complicados que esto. En estos casos hay que quedarse un rato y analizarlos. Mi consejo siempre es que traten de ir rápido en las actividades que les salen rápidas, y en las que les lleva un poquito más de tiempo se detengan y traten de resolver. Si les está llevando mucho tiempo, chicos, vayan para adelante, porque si no, lo que va a pasar es que es un parcial que es largo, y por quedarse 20 minutos en uno no van a hacer todos los otros, ¿no? Bueno, entonces, en este caso particular, la lógica sería, volvemos a repetir, lo vuelvo a leer, dijimos que la oración era entonces, las fuerzas de acción a la distancia ocurren debido a las interacciones fundamentales de la gravedad y el electromagnetismo. Entonces, acá, digamos, para mí, no sé, por ahí hay un error en el ejercicio, no quiero decir eso, pero yo lo veo más un sinónimo que un antónimo, no sé ustedes cómo lo ven. A mí está ahí como medio confuso. Lo vamos a dejar ahí, veremos si después puedo consultar qué pasó en este caso, ¿no? Bueno, vamos para el siguiente.
otro antónimo más, no nos vamos más de los antónimos. Fíjense en este caso. ¿Qué tipo de palabra es la palabra extraordinary? ¿Es un sustantivo? ¿Es un adjetivo? ¿Es un verbo? ¿Es un Adjetivo. adverbio? Es un adjetivo. Entonces, en el renglón 1 yo tengo que buscar algún adjetivo que indique lo opuesto a extraordinario, ¿no? Y que hable, que sea un adjetivo, que esté calificando algo. Entonces vamos a leer juntos la oración. Dice, the everyday forces that we observe between macroscopic objects are due to either. Entonces, las fuerzas cotidianas, diarias, digamos, que uno observa, o que nosotros observamos entre los objetos macroscópicos, se deben a, bueno, y ahí sigue. ¿Cuál es qué adjetivo tenemos acá? Tenemos como adjetivo everyday, macroscopic, y ahí paramos de contar. ¿Cuál les parece que puede ser el antónimo de extraordinary? Extraordinary. Yo creo que Everyday, le había puesto Either, que era cualquiera, me parece. pero either quiere decir cualquiera. Claro, como que es cualquiera. Yo lo relacioné como cualquiera. Pero bueno, a ver, vamos a ver acá en la Es pregunta. everyday. Everyday, para mí es everyday, pero no quiero discutirte, vamos a ver acá. Es everyday, mira. Porque ahí vos estás diciendo everyday como común, como algo que pasa todos los días. Claro, claro, y yo relacioné cualquiera con común. Bueno, ahí te hubiera dado mal, pero puede pasar que estés entre esas dos. Para mí, either no sería, either ahí no estaría funcionando como un adjetivo. Yo ya sé que ese tipo de análisis vos no lo vas a hacer, pero vos acordate que either quiere decir or, ¿no? Quiere decir o, es esto o esto otro. ¿Te das cuenta? Sí, 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 ahora sí. Bueno, ese sería el significado y no sería la misma categoría de palabras. Yo no les voy a pedir que ustedes me digan si son sustantivos o no es el propósito del ejercicio. Yo les hago hacer este análisis porque pienso que a lo mejor los ayuda. Si no los ayuda me dicen y buscamos otra forma, ¿no? Pero fíjense que siempre coincide que si es un sustantivo o en este caso un adjetivo, el antónimo es otro adjetivo, ¿no? Entonces, bueno, pensé que les podía ayudar por ese lado. El tema es que si están muy, muy perdidos, bueno, tampoco los va a ayudar, salvo que practiquen mucho, ¿no? Bueno, vamos a la que viene, al fin llegamos a los sinónimos. Nos piden el renglón 1, una palabra que es commonplace, quizás no sepamos qué quiere decir. Entonces lo que vamos a hacer, digo porque no es una palabra tan común, vamos a ir al traductor, la vamos a buscar en español para saber más o menos de qué se trata. Commonplace quiere decir común, vulgar en el sentido de algo común, algo que ocurre muy frecuentemente, con ese significado, ¿no? Entonces volvemos acá y vamos al renglón 1 y dice, tiene que ser un sinónimo de commonplace. Commonplace, nos fijamos acá, bueno, no está en la categoría de palabras, pero para que ustedes sepan, si es algo que es vulgar, es común, es algo que yo estoy calificando. Por lo tanto, es un adjetivo, ¿cierto? Entonces voy a buscar en esa oración, en ese renglón, qué adjetivos tengo. Dice, the everyday forces that we observe between macroscopic objects. Es la misma oración de antes. Entonces, tengo que encontrar un sinónimo de everyday, que es un sustantivo, y macroscopic. Everyday quiere decir algo que ocurre todos los días, algo que es común, y macroscopic son objetos macroscópicos. Son los dos adjetivos que nosotros tenemos en esta oración. ¿Qué les parece? ¿Cuál de los dos les parece que puede ser un sinónimo de algo que es vulgar, que es común, que ocurre regularmente? Esa sería la lógica, el significado. ¿A nadie se le ocurre? También como en el caso anterior, everyday. Es everyday. Justo se repitió.
justo el banco nos tiró la misma opción. Esto puede pasar, ¿no? Pero bueno, es una práctica. ¿El resto lo pueden identificar, chicos, o no? A ver, alguien me escribió. Ahí está, everyday. Muy bien, Alan. Exacto. Bueno, vamos al siguiente. Es el mismo texto de nuevo, pero por suerte nos tocó el renglón 3. Fíjense que acá tenemos la palabra applied, que termina en ed. Eso ya nos tira un dato, que puede ser, acuérdense que igual que la ing, la terminación ed puede tener distintos significados. Puede ser un verbo en pasado, que vimos que este texto en particular está en presente. Puede ser un participio pasado. Por ejemplo, si yo digo, ella ha estudiado, estudiado es un participio pasado, ¿no? O puede ser, por ejemplo, un adjetivo, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué otra palabra tenemos que a lo mejor sea parecida a esta? Vamos a la 3, entonces termina una oración que dice, son actualmente electromagnéticas en origen, ¿no? Are actually electromagnetic in origin, acá, e inicia una nueva oración. They are exerted between the surface molecules of bla bla bla. Entonces ellas son apretadas, aplicadas sobre las moléculas superficiales de los objetos en contacto. Acá tenemos un dato que nos está ayudando un montón, es que esta palabra termina en ed, ¿no? Supongamos que yo no sé el significado de esta palabra. Entonces voy, hago lo que hicimos antes, me voy al traductor, me fijo qué quiere decir, applied, bueno, fíjense que tengo aplicada, aplicado, ¿no? Y supongamos que yo no sé el significado de esta palabra que justo termina en ed, igual que la palabra que yo necesito encontrar. Entonces la busco acá. ¿Y qué dice? Ejercida. Bueno, aplicada, ejercida son sinónimos. Entonces, puedo escribir acá o hago selecciono, control C, control V. Vamos a ver. C, control V. Y voy a la siguiente, ¿no? ¿Me entendieron por qué era esa? ¿Se dieron cuenta cómo hacer la búsqueda, cómo hacer el proceso? ¿Vamos o no vamos? Sí, profe. Sí, sí, Bueno. vamos bien. Bueno, vamos a la siguiente. En la línea 3, ahora ya me pide una frase, no es una palabra sola. That is, me dice, ¿no? Bueno, acá lo primero que tenemos que saber es si ustedes se acuerdan el significado, o si saben el significado de estas dos siglas, IE. Las vamos a buscar acá, a ver si el traductor nos lo trae, si no las vamos a buscar en internet. Bueno, nos dice decir que no nos tira mucha data, entonces vamos a buscar, supongamos que nos sepamos, ponemos acá meaning, que no lo pueden poner en español, significado, y me dice que la abreviatura EG es en latín quiere decir exempli gratia, que significa por ejemplo, o por el resultado del ejemplo. Bueno, ahí nos vuelve a explicar que es una frase latina y demás. Volvemos al texto, entonces sabemos que quiere decir por ejemplo, ¿no? Vamos a buscar, a ver si nos parece que that is puede ser reemplazado por el IE. Vamos a leer la oración. Dice, el objeto cambia de velocidad, esto es, o por ejemplo, para acelerar, para acelerar de manera relativa
a un marco referencial inercial, creo que se traduce así. Esto me dirán ustedes que saben más que yo de estos temas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Podría ser reemplazado por esto quiere decir, entonces el objeto cambia de velocidad, esto quiere decir que acelera, that is, quiere decir, esto quiere decir. Que acelera, que acelera relativamente hacia, ¿no? Un marco referencial inercial, supongo que se traduce, no estoy seguro. Entonces, yo que pondría acá como sinónimo, y me estoy corrigiendo, a ver qué dice. ¿Ustedes ven la pantalla? Chicos, ¿ven la pantalla? No, se ve blanco, o sea, no está escribiendo nada, creo. Ay, Dios, ¿qué pasó? A ver, déjame que la enchufe a la compu. Esperen un segundo. Esperando, a ver si es... para recordarme. Estoy quedando sin batería, esperen un poquito. Voy a dejar igual de presentar. Voy a volver a presentar de nuevo, a ver si lo resolvemos así. Esperen un momentín. Ahora, chicos, ¿se ve o no? Seguimos igual que antes. Sí, profe, se ve. ¿Ahora se ve? Bueno, entonces, ¿qué quería decir that's it? A ver si nos perdimos o me pudieron seguir. En español, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan o no? A ver acá que me escribieron. Yo, no. Bueno, ¿qué quiere decir that is? Esto es. Esto es. Y esto es, en una oración, es como por ejemplo, ¿no? Entonces vimos que IE con el punto, fíjense que tienen que ir los dos puntos, quería decir por ejemplo. Entonces ahí, esa frase that is es un sinónimo de IE, que quería decir, ¿se acuerdan que lo buscamos acá en la pantalla? No sé si lo lograron ver, pero quiere decir exempli gracia en latín, que en inglés quiere decir for example. Para que no se olviden, entonces le damos siguiente y pasamos al siguiente ejercicio de sinónimo también. ¿Vamos bien, chicos? ¿Se va entendiendo por qué? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fíjense que acá tenemos la palabra identified, que termina en ed, igual que la otra que vimos antes. Tenemos que buscar un sinónimo. Vamos a leer esta oración. Dice, voy a leer desde acá, ¿saben? Fuerzas que, debido o que son debidas a que un objeto es físicamente tocado por un segundo objeto, son conocidas como fuerzas en contacto. Voy a leer completo, así se entiende. Entonces, dice fuerzas que se atan en objetos por otros objetos, son fuerzas que, debido a que un objeto es físicamente tocado por un segundo objeto, son conocidas como fuerzas de contacto, creo que así se traduce. Entonces, en el renglón 2, la única palabra que nosotros tenemos terminada en ed es touched, ¿no? Me parece que en ese contexto puede ser un sinónimo identify si yo digo un objeto que es físicamente identificado por otro objeto, no tiene sentido, ¿no? No se entiende, digamos, ahí tocado, impulsado por un segundo objeto, no puede ser identificado. Entonces, esta no sería. ¿Qué otra palabra tenemos que es un participio pasado? ¿Se acuerdan cuando estudiaban los verbos en inglés que tenían las tres líneas? Las tres, no sé si estudiaron en el colegio, pero cuando uno estudia inglés tiene tres líneas en una tablita donde está el verbo en presente, el verbo en pasado y el verbo en participio pasado. Ahora les voy a mostrar, a ver, acá en internet, si podemos ver la tabla.
para que ustedes vean a qué estoy haciendo referencia. Miren. Más simple. A esto me refiero yo. ¿Ah? ¿Ven? Nosotros tenemos el presente, el pasado y el participio pasado, y bueno, acá está la traducción, ¿no? Normalmente, los verbos, digamos, cuando funcionan como adjetivo, coincide con esta columna de acá. No siempre, pero algunas veces sí. ¿Qué pasa acá en el texto que nosotros vimos? Dijimos que que termina en ed no puede ser porque no tiene el mismo significado. ¿Qué otro verbo, otro participio pasado tenemos ahí que ustedes identifican? ¿Nadie? Ahí en donde dice llamados, Bien. ¿Dónde dice no sé llamado? cómo se pronuncia en inglés. No, No, sería no, conocido. muy bien, no, conocidos. Claro, como conocido. O llamados, muy bien, o identificados, o sea, es un sinónimo. Entonces, ahí tenemos justo, nos tocó uno que es irregular, que bueno, justo no termina en ed, entonces nos puede desviar hacia pensar que es este. Pero el tema es que el significado es otro. Entonces, bueno, ¿qué hago yo, digamos, si no sé, lo busco rápido y lo traduzco, ¿no? Me voy acá al traductor, que estaba por acá, lo pego acá, ven y me va a salir conocido, conocida, ¿no? Entonces, con esa información, vuelvo al texto que se estaba completando, identificados, conocidos, puede ser un sinónimo. Entonces, voy al siguiente. ¿Vamos bien? ¿Sí? Un poquito calentito. Ay, no. Ay, me pasé. Dejé una sin hacer, no me dejo volver para atrás, ¿no? Bueno, espérenme que vea si puedo volver para atrás. Bueno, hagamos después la busco. Son las referentes. A ver qué pasa acá con los referentes, que este era el tema que trabajamos la clase pasada y quiero ver si lo han entendido. Dice, señalar el referente de la palabra your, resaltada en el texto. Vamos a leer la oración desde donde comienza. Dice, common examples of contact forces, ejemplos comunes de fuerzas de contacto, include hitting a ball with a bat, incluyen golpear una pelota con un bate, or your hand pulling on a fishing line, o su mano tirando de una línea, de una caña. Fishing line es la caña de pescar, de una caña de pescar. Your hand hace referencia a quién, la mano de quién. ¿A quién le está hablando el que escribe? Al ¿No? que lee, digamos. Entonces, ¿qué pondríamos acá? Muy bien, a la persona que lee. Entonces, ¿la mano de quién? De el lector. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en estos casos lo poníamos en español? ¿No? Parece que es Alan. Muy bien, Alan es el lector. Cuando es el autor o cuando es el lector, si tienen dudas, esto lo vimos en la clase pasada, mi consejo es que lean el manual, en la página 6, lean todo lo que está acá, vean bien si entienden los ejemplos, me preguntan si tienen dudas, yo lo vuelvo a escribir. Está en esta parte de acá. Esto es lo que vimos la última clase. Repásenlo, léanlo de nuevo. Recuerden que esta es la excepción en la que va en español el referente. En todos los otros casos vamos a ver que va en inglés. Acá tenemos otra excepción. Dice, señala el referente de la palabra we, resaltada en el texto. Entonces dice, por ejemplo, acuérdense que el ye era por ejemplo. Por ejemplo, para acelerar relativamente, una referencia inercial, un marco de referencia inercial. Ah, bueno, y ahí tiene un punto y bueno, pongo como mal, ¿no?
paréntesis. Nosotros asumimos que no hay otra fuerza, o que ninguna otra fuerza está actuando sobre el objeto. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son los que asumen que ninguna otra fuerza está actuando sobre el objeto? ¿Es el lector? No, el lector no escribió esto. ¿Quién es el que está diciendo? ¿Quién es el nosotros? ¿Quién escribe? El ¿Verdad? autor. El autor. Muy bien, entonces acá vamos a poner el autor. Y es otra excepción a la regla que está acá en el apunte. Fíjense que lo habíamos visto con we, era el autor, acá, ¿no? En este ejemplo, el autor, y también lo habíamos visto con one, que era el autor, o con me, que era el autor, ¿no? En todos estos ejemplos. Bueno, acá justo incluyen uno con we, para que ustedes puedan responder el autor. Vamos al que sigue, vamos a ver el it, vamos a leer todo, ¿no? Nos pide que digamos a qué hace referencia ese it. La dirección de la fuerza es la dirección de esta causa. ¿Qué es esta? ¿Cómo interpretaron la referencialidad de ¿a qué hace referencia? ¿Nadie? Yo ahí puse la fuerza. ¿Pero es la fuerza sola o es la dirección de la fuerza? La vamos a controlar bien. Yo tengo acá la Yo duda. lo tomé como la fuerza porque decía Muy bien. que lo La causa, entonces supuse que era la fuerza. Es la fuerza, tenés razón. Yo tenía dudas si no era la dirección de la fuerza, pero es la fuerza. Entonces, la dirección de la fuerza es la dirección de la aceleración de la fuerza, ¿no? La causa. Hay que analizarlo con cuidado ahí. Fíjense que va con el artículo. ¿Se acuerdan que fue otra de las preguntas que me hicieron en la clase pasada? Bueno, va con el artículo. Y si tuviera un adjetivo, va con el adjetivo también. Vamos a ver qué sigue. Bueno. ¿Qué quería decir its? ¿Se acuerdan? Es su, ¿no es cierto? Su de una cosa. Puede ser también, si hacemos referencia, por ejemplo, a un animal. En este caso no hay animales, o sea, es de alguna cosa. Estamos indicando pertenencia. Entonces dice la magnitud, vamos a empezar por acá. La magnitud de la fuerza es el producto de la masa del objeto y la magnitud de su aceleración. ¿La aceleración de qué? De los objetos. Muy bien. De la fuerza, del producto, de la masa, del objeto. ¿De quién? Releamos la oración de nuevo. La magnitud de la fuerza es el producto de la masa, del objeto, y la magnitud de su aceleración. ¿No? ¿La aceleración de qué? Venimos diciendo que si golpean, siempre es el mismo texto el que estamos analizando. Si golpeamos una pelota, ¿qué es lo que se acelera? ¿Qué es lo que se mueve? El objeto. Más abajo habla de pelota, acá está hablando siempre de un objeto. Entonces vamos a seleccionar, control C, control V, es el objeto, ¿no? Bueno. Acá ya nos pide a qué hace referencia la palabra that. ¿Qué quería decir that? ¿Se acuerdan? Era qué, ¿no? Muy bien. Vamos a leer toda la oración. Tradicionalmente, los físicos explican todas las interacciones observadas en la naturaleza en términos de 4 interacciones básicas que ocurren entre partículas elementos. ¿Qué es lo que ocurre entre
partículas elementales. Si yo tengo que reemplazar este that por una palabra, ¿cuál sería? ¿Nadie? ¿Qué es lo que se La observa interacción de las en la fuerzas era, naturaleza? profe. No, léelo de nuevo. Te dice, tradicionalmente los físicos explican todas las interacciones. ¿Me dijiste interacción? ¿O qué me dijiste? ¿Intención? No te Sí, entendí. interacciones de las fuerzas. Bueno, muy bien. Interacciones. Ahora, acá lo difícil, porque vos decís interacciones de la fuerza. Yo lo que no tengo en claro, ahí vamos a ver la respuesta, para mí iría así, ¿no? Las 4 interacciones básicas que ocurren entre las partículas elementales. Para mí irían, yo pondría como referente 4 interacciones básicas. Y eso es en lo que siempre se genera duda en este tipo de actividades. Para mí va todo. ¿Ven? 4 basic interactions. Si vos pones interacciones solas, te lo toma mal. ¿Por qué es todo en ese caso? Me vas a preguntar vos, ¿y por qué no solamente interactions? Porque te está diciendo qué tipo de interacciones son. Las 4 interacciones básicas. No son cualquiera. ¿Te das Profe, cuenta? ahí también te lo corrige como que si sería el objeto. ¿Por qué? O sea, yo lo puse y me puso que la respuesta era el objeto. Y porque está mal, hay algo que está mal. A ver, vamos a verlo juntas. Porque viste que lo vimos. Bueno, es que está mal puesta la respuesta. A ver, le damos de vuelta. No, es que ahí son las 4, eso está mal puesta la respuesta. Son las 4, yo no la puedo editar porque el cuestionario está abierto, no me permite cambiarlo, pero está mal puesta la respuesta. Son estas 4. El objeto ni siquiera está nombrado. ¿Te das cuenta? Claro, por eso. Igual yo me había equivocado porque había puesto todas las interacciones y eran las 4, pero igual me lo Son las puse como 4. mal. Está mal puesta la respuesta. Pero son las 4, es esto. Vos tendrías que haber puesto esto. Si lo pusiste bien, bueno, yo después lo voy a cambiar cuando cierre el cuestionario, lo cambio. Pero ahora no me deja, porque como todavía está abierto, no me deja hacer el cambio. Pero es esta lo que tendrías que haber puesto, ¿no? Que yo lo voy a poner acá. Bueno, ¿vamos bien? Lo importante es que ustedes entiendan, chicos. Lo demás, por ahí esas culpas, no me había dado, después lo corrijo. ¿Ok? Igual les cuento que estas actividades no las hago yo, son actividades que se han hecho en colaboración, algunas las han hecho otros profes, entonces por ahí pasa cuando trabajan muchos profes juntos que puede haber desajustes, ¿se entiende? Ya lo voy a marcar y voy a avisar que esté cerrado. Bueno, vamos al referente de themselves. ¿Themselves? ¿Qué quiere decir? ¿Quién sabe? ¿No? A sí mismos, ¿no? A sí mismos en plural, no a sí mismo de una sola persona o de una sola cosa, sino a sí mismo de varias personas, varias cosas. Vamos a leer esta oración que empieza acá. Veníamos diciendo que habíamos dejado la lectura acá, había 4 interacciones básicas, entonces empieza a describir cada una de estas interacciones, llegamos a la número 4, la interacción fuerte. Entonces dice, una interacción de largo rango entre hadrones será, a ver la traducción de esto para no estar diciendo qué cosa, bueno, hadrones. Entonces dice, la interacción fuerte, la interacción de amplio o de largo rango entre los hadrones, los cuales
ellos mismos consisten de quarks. A ver, esto como buscarlo nuevo acá. Esperen, se traducirá como quarks en español. ¿Alguno que sepa del tema me puede ayudar? ¿Ninguno? ¿No? ¿Física? ¿Nadie sabe un poquito de física? Bueno, entonces dice, las interacciones de largo alcance entre los hadrones, los cuales ellos mismos consisten de quarks que unen a los protones y a los neutrones, los unen, los ponen juntos, los atan juntos. Volvemos a leer la misma parte. Entonces las interacciones de largo rango entre los hadrones, los cuales ellos mismos consisten de quarks. ¿Quiénes consisten de quarks? ¿Quiénes son los que ellos mismos consisten o están constituidos por quarks, que unen a los protones y los neutrones? Los hadrones. Muy bien, los hadrones. A seleccionar, control C, control V. ¿Lo respondieron así o no? Quienes lo hayan hecho. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, seguimos adelante. Bueno, acá tenemos que decir si son verdaderas o falsas. Vamos, siempre estamos leyendo el mismo texto. Acá nos habla de los quarks. Entonces, vamos a leer esta parte, ¿no? Porque es la primera vez que lo nombra. Dice, las interacciones de largo rango entre los hadrones, quienes o los cuales ellos mismos consisten de quarks, que unen, ¿no?, a los protones y a los neutrones, los unen, los atan juntos para constituir un núcleo atómico. Entonces, los quarks son elementos que unen los protones y los neutrones para formar el núcleo atómico. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Verdadero o falso? De acuerdo a lo que leímos. ¿No? ¿Verdadero? Verdadero. Muy bien. Seguimos adelante. Vamos a esta. A este ya es otro texto. Así que lo vamos a tener que leer. A ver. ¿Alguien lo hizo a este que nos quiera decir si es verdadero o si es falso? Estoy tratando de identificar. Ahí yo puse verdadero. Es verdadero. Bueno, esperen, déjenme, vamos a leer todo el texto. Estaba tratando de dar alguna pista, pero vamos a leerlo todo. Dice, la dirección de la fuerza es la dirección de la aceleración que esta causa, que la fuerza causa. La magnitud de la fuerza es el producto de la masa del objeto y la magnitud de su aceleración, de la aceleración del objeto, ¿no? Las fuerzas que son aplicadas en los objetos por otros objetos y las fuerzas que ocurren, que se producen a razón de que un objeto es tocado físicamente por otro objeto, se conocen como estas fuerzas, ¿no?, que son tocadas por un objeto físicamente, por un segundo objeto físicamente, son conocidas como fuerzas de contacto. Ejemplos comunes de las fuerzas de contacto incluyen, este texto ya lo habíamos leído, incluyen golpear una pelota con un bat o su mano tirando de una caña de pescar. Note o preste atención que en cada uno de los casos hay un contacto físico directo entre el objeto que aplica la fuerza y el objeto sobre el cual la fuerza es aplicada, o sea, tanto
cuando yo le pego a la pelota o cuando tiro con la caña de pescar, ¿no? Hay una fuerza que se aplica directamente sobre el objeto. Otras fuerzas actúan sobre el objeto sin un contacto físico directo con el segundo objeto. Estas fuerzas son referidas como fuerzas de acción a la distancia e incluyen la fuerza gravitacional, la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. Entonces la pregunta es, ¿la fuerza gravitacional no es una fuerza que requiera contacto físico con un objeto para manifestarse? ¿Verdadero o falso? De acuerdo a lo que leí. Necesitamos para la fuerza gravitacional, la Tierra, la fuerza gravitacional es la que nos aprieta contra la Tierra para que nosotros no flotemos, como pasa cuando vemos las películas de marcianos. Sentimos esa fuerza, nosotros hay un objeto que nos presiona, como nosotros con la pelota o como con la caña de pescar, no. Entonces es verdadero, no es una fuerza que requiera de un contacto físico con un objeto, como si requiere la pelota, como si requiere la caña de pescar. Entonces sería verdadero, ¿se entiende? ¿Está claro? Bueno, no me contestan, asumo que sí, chicos. Vamos a lo siguiente. Bien, dice, la denominación de interacción electrodébil aplica a la integración unificada de interacciones electromagnéticas e interacciones débiles. Esta está como compleja, a ver, vamos a leer el texto. Dice, el primer título es como un subtítulo, la primera frase dice interacción gravitacional, la interacción gravitacional. La interacción de largo rango entre partículas debido a su masa. Se cree que algunas interacciones gravitacionales involucran o implican el intercambio de partículas hipotéticas llamadas gravitones. La interacción electromagnética. La interacción de largo alcance entre partículas cargadas electrónicamente, ¿voy bien? ¿Alguien abre el micrófono? Involucra el intercambio de protones. La interacción débil. La interacción, acá sería interacción de corto rango, de extremado corto rango entre partículas subnucleares, involucra el intercambio o la producción de bosones W y Z. Las interacciones débiles, el electromagnético y la interacción débil son ahora consideradas como una interacción simple unificada llamada interacción electroweak, que sería como electromagnética débil, ¿no? La interacción fuerte, la interacción de amplio o de largo alcance entre los hadrones, los cuales ellos mismos consisten en quarks que unen a los protones y a los neutrones, los unen, los aglutinan de manera junta para formar un núcleo o el núcleo atómico. Esto involucra el intercambio de mesones entre hadrones o gluones entre quarks. Entonces dice acá, la denominación de interacción electrodébil, así se traduce, aplica a la integración unificada de, vamos a buscar de nuevo, para identificar dónde tenemos que leer. Fíjense que sería esto lo que tendríamos que leer para ver si es verdadero o falso. Entonces dice acá, el electromagnético y la interacción débil, ahora consideradas como una interacción simple unificada,
denominada la interacción electrodébil. Esto aplica a la integración unificada de interacciones electromagnéticas e interacciones débiles. ¿Qué les parece? ¿Es verdadero o falso eso? Acá habla de interacciones electromagnéticas y débiles, que son consideradas ahora como una sola interacción unificada que se denomina interacción electrodébil. ¿Es verdadero o falso? De acuerdo a todo esto que leímos. Sería verdadero, ¿verdad? Porque ahí está diciendo exactamente eso. Vamos bien, chicos, me van siguiendo, están muy perdidos. No me responden, no me doy cuenta si están en la clase o si están almorzando. Profe, ahí no sería Sí, falso, se o le sea, no escucha, se le sería entiende. solamente interacciones débiles. A ver, aplica la integración unificada de interacciones electromagnéticas, pero fíjate lo que dice acá, por eso yo pensé que era verdadero. Dice esto, que las interacciones electromagnéticas y las interacciones débiles se consideran como una sola interacción simple unificada. ¿Querés que Ah, veamos? bien. Sí. No, mira, vamos a revisar la pregunta por las dudas. Perdón, es lo mismo, sino que está dicho, digamos, al revés De totalmente. otra manera, claro. No, pero mira, la respuesta correcta es falsa. No tenemos ninguna... ¿Por qué sería falso? A ver, vamos a juntos. La respuesta correcta es falsa. A ver, la denominación de interacción electrodébil aplica a la integración unificada de interacciones electromagnéticas e interacciones débiles. A ver cómo habla acá de interacción. Entonces dice, las interacciones electromagnéticas y débiles son consideradas como una sola interacción simple, unificada, llamada de esa forma, ¿no? Como interacción electrodébil. Para mí es verdadera. No termino de entender por qué sería falsa. Claro, la que yo hice también puse verdadero y después me decía que está mal, es falso. Pero Porque, a ver, Alan, ¿por qué crees que es falsa? Alguien que me pueda explicar por qué les parece falsa. Cualquiera que abra el micrófono. Son dos tipos de interacciones, la electromagnética y la interacción débil. No es que es una sola, o sea, eso es lo único que me hace ruido, porque dice acá que son dos interacciones, que unifica dos interacciones, y acá el texto no dice eso, acá habla como de una sola interacción. ¿Sería eso? ¿Por eso sería falso? ¿O por qué les parece a ustedes? No, para mí es verdadero. Para mí es verdadero. Esperamos. Yo lo puse falso, pero porque había leído mal y ahora me di cuenta que es verdadero. No sé, yo lo veo como, para mí es verdadero también. Porque lo hice textual. Lo dice textual, por eso no termino de entender. Lo único que me hace ruido es el tema de las interacciones, que nombra como si fueran dos interacciones y después habla de que se unifican en una sola. Y acá, la oración en español es media tramposa porque te dice que es una integración unificada de dos interacciones, la interacción electromagnética y la débil, ¿no? Como si vos unieras, y eso no lo dice el texto. Por eso me parecía medio raro, pero es como redundante, ¿no? Porque te dice las interacciones electromagnéticas débiles son ahora consideradas como una sola interacción que se denomina o es llamada la interacción electrodébil. Para mí es verdadero, está mal en la respuesta.
No sé ustedes cómo lo ven. A vos pensaste que es falso, pero pusiste verdadero. ¿Y por qué habías puesto? Yo leo una y otra vez. Queda como un poco de raro. Claro, es lo mismo que me hace ruido. A mí me hace ruido esto. Pero está como... Bueno, lo pongamos verdadero y después vemos si en el feedback, cuando vamos a la corrección, nos dice algo. Bueno, acá había que hacer. Acá tienen que elegir el título, ¿no? Bueno, no vamos a leer todo. No puede haber más. Una más o menos. Y no, Alan, ¿viste? Las verdaderas o falsas son verdaderas o falsas. No hay. Pero puede haber, recién vimos que había un error. Puede ser que esté mal. Ya vamos a controlar. No se preocupen. Vayamos a esta del título. No vamos a leer todo el texto, pero sí vamos a ir leyendo las primeras oraciones de cada párrafo. Acá dice que utilizando la primera ley de Newton y el concepto de los marcos de referencia inercial, podemos definir a una fuerza como una influencia externa o como una acción en un objeto que causa que el objeto cambie de velocidad. Por ejemplo, acelerar o para acelerar relativamente a un marco de referencia inercial. Bueno, entonces vemos de qué va tratando el tema, el texto, ¿no? Vamos al último renglón. Estas fuerzas, referidas como fuerzas de acción a la distancia, incluyen la fuerza gravitacional, la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. Acá dice los fundamentos de las interacciones en la naturaleza. Las fuerzas son interacciones entre partículas. Tradicionalmente, los físicos explican todas las interacciones observadas en la naturaleza en términos de 4 interacciones básicas que ocurren entre partículas elementales. Y las nombran: la interacción gravitacional, la interacción electromagnética, la interacción débil y la interacción fuerte. Las fuerzas de todos los días que observamos entre los objetos macroscópicos son o ocurren porque porque haya o porque tenga lugar una interacción gravitacional o una interacción electromagnética. Las fuerzas de contacto, por ejemplo, son electromagnéticas en origen. Estas dos fuerzas actúan entre partículas que están separadas en el espacio. Entonces, a ver, veamos cuál puede ser la primera ley de Newton. No, porque vimos que la nombra, pero después no desarrolla. Interacciones fundamentales de la naturaleza, tipos de fuerza, marcos de referencia inercial. ¿Cuál les parece a ustedes que es el título más apropiado de acuerdo a lo que se desarrolla? ¿De qué habla, digamos, el texto? Tipos de fuerzas. Sí, yo estoy entre estos dos, pero para mí este es el título más abarcativo, porque necesitamos un título que abarque todo, y en realidad después deja de hablar de las 4 fuerzas y pasa a hablar de 2 fuerzas. Y antes, en esta parte del texto, habla, digamos, de la fuerza en sí misma. No está hablando de esto. ¿Ven que esto es un tema que aparece en la mitad del texto? ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Cuáles eligieron cuando hicieron este? ¿Qué les parece? Yo puse tipos de fuerza también. ¿Y el resto? Bueno, ponemos ese y después vemos, corregimos, si era otro vemos por qué. Bueno, vamos al último texto que nos pide la traducción de una oración. ¿Qué es clave acá? Acá es clave el orden en el que yo leo algo. Entonces, este es un ejercicio en el que yo me voy a demorar un poco más. Cuando hagan el parcial, se van a tomar un poquito más de tiempo en este ejercicio. ¿Cómo es la lectura? Acuérdense que cuando yo leo una frase sustantiva, primero que voy a dividir la oración en lo que está antes del verbo y después del verbo. Acá sabemos que el verbo es is. Bueno, voy a leer esto primero y después voy a leer todo esto.
tengo que identificar los núcleos. El núcleo normalmente es es un sustantivo y es lo que voy a calificar, digamos, con los adjetivos, las frases adjetivas que aparecen. Acá tenemos una interacción electromagnética es la interacción entre, acá tengo que buscar el núcleo. El núcleo de esto es esto, entre partículas cargadas eléctricamente involucran fotones, involucran el intercambio de fotones. Perdón, acá hay una preposición, acuérdense que las oraciones se dividen por los verbos y también por las preposiciones. Acá tenemos una y acá tenemos otra. Entonces, dijimos, una interacción electromagnética es, podría ser esta, una interacción electromagnética es la interacción entre partículas con carga eléctrica, ¿no? Ahí decía eléctricamente cargadas, que involucra el intercambio de fotones. Veamos la segunda. El intercambio de fotones es una interacción electromagnética, no, perdón, el intercambio de fotones de una interacción electromagnética es la interacción entre partículas con carga eléctrica. Entonces, el intercambio de fotones, bueno, pero no es el intercambio de fotones, ¿cierto? Nos dice que involucra el intercambio de fotones. Pero una interacción electromagnética es una interacción entre partículas cargadas eléctricamente que involucran el intercambio de fotones. O sea que esta está mal, porque está definiendo mal lo que es el intercambio de fotones. Y la última, una interacción electromagnética, es la interacción entre partículas eléctricamente cargadas. Esta es la que yo les dije. Envolviendo, no, acá está mal traducido esto. Es que involucra, no es que envuelve. ¿Se dan cuenta? Acá para mí la mejor es la A, porque acá está mal traducido esto, envolviendo ahí, involving no es envolver de envolver algo, sino que es involucrar, implicar, ¿no? Y en esta para mí está mal porque define el intercambio de fotones y la oración inicial está definiendo la interacción la interacción electromagnética. Perdón. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál eligieron? Bueno, si no le hicieron y no eligieron ninguna, díganme. Ustedes la hacen, digamos, no hay problema. Bueno, pues bien. No sé, chicos, Marcos y Alan, no sé si lo hicieron. No le vi el nombre a la chica que siempre me contesta. Por acá. Yo había puesto la C, pero estaba mal. Ah, Es la... Florencia. Sí, Florencia. Es la A, ¿no es cierto? sí, Yo sí. había puesto la A. O sea, profe, yo Bueno. había puesto, puse la C, pero pasa que tenía la duda con la A, sino que digo, o respeto lo que quiere decir la oración, o a veces las traducciones de las palabras. Bueno, pero Entonces eso es lo acá que... bueno, pero te Que das parece cuenta porque trampa. la C. Claro, es trampo. Esto es tramposo, pero envolviendo es como si vos envolvieras, y no es lo que, como si envolvieras un regalo, por ejemplo, con ese significado, y no es lo que te está diciendo el texto. El texto te está Claro. diciendo involucrando, implicando. ¿Te das cuenta? Por eso, ojo, ¿no? Bueno, vamos a ponerla acá, vamos a ir a la que viene. Denme en un minuto, chicos, que tengo que alcanzar una llave. Lean estas mientras yo voy y vengo. Vayan leyendo estas, las tres.
Bueno, acá volví. Entonces acá vamos al primero, la oración original. A ver qué me contestaron acá. Bueno. Leamos esta. Entonces dice, ejemplos comunes de fuerzas en contacto incluyen golpear una pelota con un bate o tu mano tirando de una caña de pescar, ¿no? Bueno, vamos a ver la A. Dice, ejemplos comunes de fuerzas de contacto incluyen golpear un murciélago. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es la traducción de bat. Bat, si yo lo busco, mire, si vamos al traductor, como hicimos antes, y ponemos acá, bat, me va a traer murciélago, y fíjense que la segunda opción que aparece en la pantalla es bate. Es el bate de jugar béisbol, ¿vieron el palo ese largo? Ahí hay un problema, digamos, de traducción. ¿Cómo va a ser? O sea, podemos, digamos, darnos cuenta que hay un error en la interpretación de esa palabra, porque lo vinimos leyendo en el texto anterior, puede ser murciélago, ¿no? Entonces, esta no es, esta tampoco es la C. Esta es re fácil, porque si yo me doy cuenta que en un texto de física el murciélago está como medio raro ahí, bueno, releo, voy de nuevo al diccionario, busco de nuevo la palabra, me fijo, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que es la C. ¿Se dieron cuenta de esto? ¿Te diste cuenta, Florencia, vos cuando lo hiciste, el resto de los chicos que estaban ahí trabajando, o no? Sí, ese Sí. fue más fácil porque, digamos, Es más esto lo fácil. vemos por ahí en física, entonces. Bueno, No, bueno, y vamos. aparte de que, por ejemplo, la A de por sí no sería, porque tendría que ser que con el murciélago golpea la pelota, no al revés. Claro, tenés razón que eso es más ridículo todavía que la segunda, ¿no? Claro, tenés razón. Bueno, pero por ahí también digamos, estos ejemplos están buenos para que ustedes no se confíen tanto en cuando, digamos, van al diccionario y se quedan, digamos, con la primera opción. Traten de buscar, digamos, bien una opción que sea la que pega con el contexto. Bueno, a ver, hay 3 que hice mal. Vamos a ver cuáles son. Estaba bien. Esta, a ver. Ah, bueno, esta no la hice yo. Fue la que pasé sin darme cuenta. Vamos a ver, en la línea 6, esto era un sinónimo. Hay que buscar un sinónimo de la palabra termed. Fíjense que también termina en ed. Vamos a ver si hay alguna palabra terminada en ed en la línea 6. Fíjense que está referred. Voy a buscar qué quiere decir termed. Fíjense que no lo sepamos, entonces voy al diccionario. Llamado, me dice acá, ¿no? Llamado, acuérdense que term viene de la palabra term, que es término. Entonces, llamado, nombrado, denominado. Entonces vamos a ir de nuevo al renglón 6 y dice, estas fuerzas referenciadas como, ¿no? Llamadas como, y fíjense cómo son llamadas de esta forma. Entonces acá podemos poner perfectamente referred, ¿no? Acá. Y ahí estaría. Bueno, no me deja ahora pegar porque está en corrección, pero seguramente esté mal la que nosotros pusimos como verdadera. Está. Bueno, para nosotros es verdadero, ya lo voy a revisar con quien hizo esto. Ah, esta también estuvo mal. Son estas dos. Bueno, las voy a releer, porque para mí las dos son verdaderas, no entiendo ahí qué puede haber pasado. Y el resto está bien. Los títulos los pusimos bien, las traducciones las pusimos bien. Ahora lo que les va a quedar a ustedes de tarea para hacer es hacer la asistencia 3. Esta era la 2, ¿verdad? ¿O hicimos la 1? La 2 hicimos. La 3, ¿por qué no está activada, chicos? ¿Ya se cerró? No. ¿Qué pasó con De esto? hecho, la semana pasada tampoco salía la 3, profe, así que no sé si estaba Sí. oculto o algo. A
A ver, ¿qué puede pasar con esto? ¿Qué dice Marta? Espérame. Tenerme paciencia. Ah, está este ojito tapado. Bueno, le vamos a cambiar la fecha, así la pueden atender, tienen unos días más. No sé por qué se estará configurado para que parezca como no visible. Vamos a poner de hoy. Vamos a poner ¿no? Y lo vamos a dejar abierto un tiempo más, porque a ver, déjenme ver cómo viene la mano. La semana que viene es 20, nos volvemos a reunir el 27. Entonces lo vamos a poner hasta el mismo 27, así lo podemos hacer con ustedes acá en la clase. ¿Se ve? ¿Quieren probar ahora si lo pueden ver, chicos? Ya debería estar visible. Sí, ahí se ve. ¿Okay? Bueno, hagan esta. Sigan con digamos, relean el tema de la referencialidad, que me preocupa un poco ver si lo han entendido. La semana que viene vamos a empezar a trabajar con las funciones discursivas. ¿Qué es esto? Que no lo hemos practicado, pero los que hicieron la prueba de suficiencia aparece. Son distintas funciones que tienen o que cumplen los textos, ¿no? Vamos a ver más en detalle. Yo no sé si esto estaba... Acá están, ¿ven? Mira, yo se las puse en un apunte separado. La vamos a trabajar la semana que viene. Acá hay unos ejemplos y hay un texto de ejercitación que es este, para que veamos juntos. Si pueden hacer esto, yo les muestro dónde está para que todos vean. Si pueden hacer esa actividad, fíjense acá, en general, en la pestaña en general, bajan con el cursor donde dice Support Material, funciones discursivas. Ahí lo abran y vamos a trabajar con esto. Porque esto es una actividad que va en el parcial. Entonces, como para que sepan de qué se trata y qué quiere decir, lean las instrucciones, fíjense el ejemplo que está abajo, y lo vamos a hacer juntos, además de la actividad que está en el aula, la actividad de asistencia. Esta. ¿Ok? ¿Profe? Sí. Digo, para la próxima clase, ¿se podría ver el tema ese de los sinónimos o antónimos que tengan más de una palabra? O sea, que involucren Bueno. 2 o 3 en caso. Como el datis que vimos hoy. ¿Ese sería? Pasa que sí, yo me uní justo después que pasaron toda esa tanda incluso de los referenciales. Bueno, hacete la 3, ¿hiciste la 1? Sí, hice las 2. Bueno, ¿y cómo te fue? Bien, sino que creo que no me acuerdo en una, había creo que una palabra que según yo puse una sola. ¿Y no le hiciste eran captura? 2. ¿No hiciste captura de pantalla para que yo la pueda ver? Bueno, Creo que tengo el PDF, pero no me acuerdo bien. Ya me voy a fijar. bueno, fíjate. Fíjate el resto, chicos, si quieren seguir conectados, si quieren hacerme alguna pregunta, si no, esta sería la clase de hoy. Hagan las actividades que les di, hagan como hace este compañero que tiene una duda, y bueno, viene con la duda, y me preguntan. Yo tengo una duda, profe. Bueno, los que tienen dudas, si se quieren quedar, nos quedamos un ratito más. Ya terminaron, los que vieron, pueden ir. No hay ningún problema. Mi recomendación es que hagan las actividades. ¿Sí? Yo voy a tratar de armarles como una presentación con todas estas cuestiones que tienen que atender. Por ejemplo, cuando el referente es we, tiene que ser el lector, cuando el referente es, tiene que ser el autor, cuando el referente habla de you, tiene que ser el lector. Bueno, vamos a tratar de hacer un pequeño apunte para que les quede eso y lo tengan resumido en un solo lugar. No sé quién es el chico que me preguntó. Yo iba a hacer la siguiente ¿Vos, semana. Nicolás? Sí, ¿Tenés yo. el PDF? ¿Cómo?
No, ese es otro chico. No sé quién es. Ah, bueno, vos decime tu pregunta mientras el otro chico busca. Ah, bueno, la última clase, yo le había dicho en uno de los ejercicios de referencia, el contexto, digamos, el texto. Duda era, si cuando te tocaba decir si el referente era el autor o el lector, y yo lo había puesto en Sí. inglés y usted me había dicho que se ponía en español, y a mí me lo había Sí, tomado en el ejercicio. Me dijo que no, iba a pero preguntar. sí, yo pregunté, Nicolás, vos entraste, se ve que después pregunté y me estuve fijando, chao Flor, y todos los ejercicios solamente son en inglés, todos los referentes en inglés, salvo cuando vos tenés el autor o el lector, Nicolás. Es como la Bueno, excepción a esa regla. yo Así lo que pongo en quédate español. tranquilo, ponerlo en español, porque revisé eso, pregunté, y están en español solamente cuando es el autor así que quédate tranquilo que eso estamos bien. Perfecto, Eso dale, está profe. Gracias. bien. No, de nada. Gracias a vos de recordarme. Y no sé el chico que tenía el PDF, ¿dónde anda o quién era? Que Yo soy profesional estaba que lo estoy presentando. buscando. Búscalo, Frankie, búscalo. Si no, Ok, la ok. semana que viene, el consejo es que hagan una capturita de pantalla y la tengan para estar y lo vemos juntos. Profe, Sí, te escucho. yo me uní a la 1:15 porque decía ahí en el link que era las 12 igual a 1:15. Por eso me metí en Sí, 1:15.